Bueno, bienvenido a Dinámica 1.1. Bueno, Dinámica 1.1, no sé si le voy a poner ese nombre, pero es la que sigue de Dinámica 1. Si bien habíamos ya hecho todo este problema, ¿no? Mírenlo, repasen el video anterior, pero hay un problema sencillo de dinámica. Lo importante es que llegamos a la conclusión de que si, bueno, el problema decía que el cuerpo se desplaza a velocidad constante, la aceleración del cuerpo vale cero. Eso es una cuestión cinemática, básica, elemental. Si va a velocidad constante, no aumenta la velocidad del cuerpo, ni tampoco disminuye, entonces no hay aceleración, la aceleración vale cero. Acuérdense la fórmula de aceleración, ¿no? Velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Si la velocidad constante, la velocidad final es igual a la velocidad inicial. Entonces, cuando hago velocidad final menos velocidad inicial, me va a dar cero. Eso. Porque la velocidad es la misma. Entonces me va a quedar cero dividido el tiempo, cero. O sea, si lo quieren mirar con la fórmula, ahí queda. Ahí se entiende. Cero la aceleración. Lo pongo cero acá. Esto que está restando lo paso sumando a cero, me queda esta ecuación. Y ahora viene el dilema de la trigonometría. Yo puse en el video anterior al finalizar, dije, bueno, se puede hacer igual. Va a ser f por el coseno de 37 grados. Ahora el problema es por qué es f por coseno de 37. Mucha gente tiene problemas con la trigonometría. En estos, digamos, en dinámica, por lo general la gente tiene problemas con la trigonometría, de cómo colocar los ángulos, de cómo medir el seno, el coseno. Es un tema, ¿no? Bueno, yo puse este sería el resultado final del problema, 20 newton por coseno de 37, esto sale en una calculadora común, no me acuerdo cuánto vale coseno de 37, fíjense, pero bueno, 20 newton por este número da la fuerza de rozamiento, la fuerza de fricción. Entonces, la idea es por qué es coseno, por qué es seno, este es el problema de siempre. Esto es un poco de trigonometría. Trigonometría es la ciencia de la geometría que mide ángulos en triángulos. Tri de triángulo, goniometría viene de gonos, que sería ángulos. Medir ángulos en triángulos. Bueno, dentro de esa teoría existen estas funciones seno y coseno que sirven muchísimo como para medir los lados del triángulo. Generalmente el triángulo rectángulo, ¿no? Si uno tiene que asociar este seno y coseno básicamente con lo que uno conoce de lo que es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es un triángulo que uno de sus ángulos vale 90. Uno de sus ángulos vale 90. Un ángulo recto. Entonces, triángulo rectángulo es un triángulo donde uno de los ángulos vale 90 grados. Por eso se dice rectángulo. Porque es así. Este es un triángulo rectángulo. Este ángulo vale 90 grados. 90 grados es un ángulo recto, ¿no? Un ángulo recto. En grados sexagesimales. En radianes sería pi sobre 2. Pero no importa. Vamos a trabajar en sexagesimales. Este ángulo vale 90. A este ángulo lo llamamos alfa. Bueno. Es el ángulo que existe entre este lado que se llama hipotenusa, así se llama. Hipotenusa sería el lado más largo del triángulo rectángulo. Es el lado más largo. Y a esto se lo llaman catetos, A y B. A y B catetos. Vamos a poner acá A y B catetos. Cateto mayor, cateto menor, no importa. Pueden ser iguales. Catetos. Cateto significa lados de los lados menores, ¿no? O sea,
del triángulo, porque el lado mayor es la hipotenusa. Bueno. ¿Qué se puede deducir? Se puede hacer mucho, bueno, hay mucho que hablar de todo esto. La trigonometría se basa en esto, en el triángulo rectángulo. Ahí está todo el secreto. Digamos. El secreto está ahí. A la hipotenusa le vamos a llamar C. Es el lado C, que es la hipotenusa, es el lado más largo del triángulo. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Algunas cositas. Algunas cositas que, por ejemplo, Pitágoras, el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice lo siguiente: que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Es algo que todo el mundo en la calle conoce. La otra vez, una vez vi un documental que se hacía en España y le preguntaban a todo el mundo, le preguntaba, hay gente que por ahí no conocía, pero de mediano alcance la gente conocía, bueno, en promedio conocía la gente el teorema de Pitágoras. ¿Y qué dice el teorema de Pitágoras? Bueno, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y muchos respondían eso, y algunos no, bueno, no se acordaban o no sabían. Pero bueno, normal, en el común denominador de los casos, la gente conoce quién es el teorema de Pitágoras, o qué es el teorema de Pitágoras. Entonces, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Es así, el teorema se demuestra, obviamente, de miles de años. Y después vienen los ángulos. La propiedad de los ángulos. Hay que entender esto. Este ángulo es alfa, este ángulo es beta, y esto es un triángulo, esto es un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Entonces, la propiedad dice, la propiedad de ángulos, propiedad de ángulos que la suma de los ángulos, o sea, de los dos ángulos alfa y beta, este alfa y este beta, es igual a 90 grados. Otra propiedad, digamos, ¿no? Muy importante. Y en tercer lugar, y último, me parece importante, después las otras cosas se van a ir viendo en los problemas, cuando los hagamos, es la definición del seno y el coseno. Seno y coseno. ¿Qué es el seno y el coseno? Bueno, el seno, vamos a definir la función trigonométrica, seno de un ángulo y coseno de un ángulo. ¿Cómo se define el seno de un ángulo? Seno de un ángulo es, creo que no me va a alcanzar ahí, seno de un ángulo es una función trigonométrica. Seno de un ángulo es, y se define así, es el lado opuesto al ángulo sobre hipotenusa. Así se define. Y no hay discusión respecto a eso, porque es una definición de la función trigonométrica seno. Lado opuesto al ángulo sobre hipotenusa. Y la función coseno también tiene una definición. Lado adyacente al ángulo
sobre hipotenusa. Vamos a procesar eso, ¿no? Porque ¿qué es esto del lado opuesto, del lado adyacente? ¿Qué es? ¿Qué es en realidad? ¿Qué es? Bueno, vamos a procesar el seno primero. ¿Qué es esto del lado opuesto al ángulo sobre hipotenusa? Bueno, la hipotenusa sabemos que es esto, que es el lado C, que es el lado más largo. Supongamos que quiero calcular el seno del ángulo alfa. El seno de este ángulo. Si quiero calcular el seno de ese ángulo, vamos a hacerlo acá, total. Tenemos lugar. El seno del ángulo, vamos a hacer una línea divisoria diciendo que el problema, esto es ajeno al problema, ¿no? Seno de alfa. Seno del ángulo alfa. Seno del ángulo alfa. Seno de este, que es el lado opuesto al ángulo alfa. Lado opuesto a alfa sobre hipotenusa. ¿Quién es el lado opuesto al ángulo alfa? El lado opuesto a este ángulo alfa es B. B es el lado opuesto. Es el que se opone, el que se enfrenta al ángulo alfa. ¿Me explico? Sí, lo veo. Bien. Este es el lado opuesto, es el lado que se enfrenta al ángulo alfa. Entonces el lado opuesto es B. Sobre la hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo rectángulo, que es C. Ahí B sobre C va a ser el seno de alfa. Y después, proceso el coseno de alfa. Que es, como dice la definición, coseno de un ángulo es el lado adyacente al ángulo sobre hipotenusa. Esa es la definición trigonométrica de lo que es el coseno, ¿no? Entonces va a ser el lado adyacente a alfa sobre hipotenusa. ¿Quién es el lado adyacente a alfa? El lado adyacente es el lado pegado, claro. El lado adyacente es el que está pegado al ángulo alfa, por decirlo así. Esto es alfa y el lado adyacente es el lado que condice con alfa, que está pegado a alfa, que no es otra cosa que A. Exacto. Entonces va A sobre C. Bueno. Listo. Ahora, la apuesta fuerte sería cómo calcular el seno y el coseno de beta de este ángulo. Con esta misma definición, ¿eh? Con esta misma definición. ¿Cómo calcularíamos el seno de beta y el coseno de beta? ¿Cómo calcularía seno de beta? En principio, va a ser el lado opuesto a beta, al ángulo beta ahora, sobre hipotenusa. O sea, el sería lado... A sobre C. Exacto. Vamos, pegué una. No, bien, bien, bien. La idea es que hay que entender esto, y por ahí los tipos cuando explicaron física no te explicaron esto. Lo hicieron así de corrido, lo hicieron directamente como lo hicimos al final del último video. Pero eso no es la forma es explicar de dónde salen las cosas. Entonces, claro, el coseno de beta, aplicando la misma definición, lado adyacente al ángulo sobre hipotenusa. Lado adyacente al ángulo beta. Lado adyacente al ángulo beta, el lado adyacente al ángulo beta es B. B sobre C. Y ahí está. Buenísimo. No hay mucha historia, es siempre lo mismo. Y si vos observás bien, hay algo muy curioso, de que este B sobre C aparece acá. Y esto te está diciendo que el seno de alfa es igual al coseno de beta.
Y eso es otra propiedad también que aparece, de regalo, de chapa, podríamos decir, cuando uno define el seno de alfa y el coseno de beta. Son iguales, claro, porque se dice que alfa y beta son complementarios, por el hecho de ser complementarios es por esto, de que alfa más beta es 90 grados. Y por esa condición podemos decir que el seno de alfa va a ser igual al coseno de beta. Y lo mismo pasa con A sobre C acá y A sobre C acá son lo mismo, o sea que el coseno de alfa es igual al seno de beta. Por esa misma condición de que alfa y beta son ángulos complementarios, o sea, alfa más beta es 90 grados. Bueno, pero no importa esa propiedad, ¿eh? Vino al pasado. Muchas veces uno nombra cosas al pasado que no van a ser útiles. Pero lo más importante es saber definir el seno de un ángulo, el coseno de un ángulo y punto, y se acabó. Y así viene la cosa. Y volviendo ahora al problema, a nuestro lindo problema, ¿qué teníamos acá? Un triángulo rectángulo, donde tenemos a F que vale 20 newton como la hipotenusa, a F de X el cateto, uno de los catetos. El otro cateto sería este, que está en línea punteado, que no es otra cosa, que ahora sí lo voy a poner, que no es otra cosa que la fuerza FI. ¿Está? Y este FI no es otra cosa que el lado opuesto a 37 grados. En cambio, FX es el lado adyacente al ángulo de 37 grados. Y si es el lado adyacente, entonces lo del lado adyacente está asociado, por definición, al coseno del ángulo, que es el lado adyacente al ángulo sobre hipotenusa. Entonces, si uno quisiera aplicar esta misma definición de coseno al problema, se puede hacer, tácitamente se puede hacer. ¿Y por qué? Porque sí, porque yo estoy cumpliendo trigonométricamente esta definición, que el coseno de un ángulo es el lado adyacente al ángulo sobre hipotenusa. Acá, el lado adyacente al ángulo es f de x. Vamos a ver si tengo... Sí, voy a borrar los datos totales, esto ya sirve para nada. Después los valores, los números se ponen al final, todo se calcula. Entonces, yo sé que f de x es el lado adyacente al ángulo de 37 grados y la hipotenusa es f. Entonces, por esta definición que está acá abajo, el coseno de un ángulo es el lado adyacente al ángulo sobre hipotenusa. Entonces, coseno de 37 grados no es otra cosa que el lado adyacente al ángulo, que es f de x, sobre la hipotenusa, que es f. Apliqué la definición, ¿no? Lado adyacente al ángulo sobre hipotenusa. Lado adyacente al ángulo de 37 es f de x, sobre la hipotenusa, que es f, que es 20 newton. Entonces, bueno, a la hora de despejar f de x, pasó esto, que está dividiendo, multiplicando acá, y me queda que f por coseno de 37 es f de x. Y de ahí sale esto que yo puse al final del video anterior, ligeramente, f por coseno de 37, que no es otra cosa que la fuerza de fricción o la fuerza de rozamiento. ¿Se entiende? Buenísimo eso que explicaste, porque en general los ejercicios los veíamos más como lo que escribiste al final. Sí. Entonces yo no me acordaba, entonces era como que aparecía de la nada y, y no lo veía. Y ahora lo puedo entender más, Sí. lo puedo ver. Así Sí. que buenísimo. Sí, hay un par más de cosas que vamos a utilizar en los problemas, que no voy a mencionar ahora porque no viene la colación, digamos, del problema, porque si no se va a hacer una gran confusión. La idea es que cuando veamos otros problemas vamos a hablar de ángulos correspondientes y alternos internos, sobre todo cuando hagamos problemas que tienen que ver con planos inclinados. Pero eso lo voy a mencionar en el momento justo, no ahora, porque si no es como decir,
Ah, bueno, está bien, lo entendí, pero ¿cómo se aplica? Esa es la pregunta de todos. Entonces prefiero dar ese par de argumentos geométricos, de ángulos correspondientes y alternos, internos, cuando aparezca en el problema. Y va a aparecer en esos problemas con fuerzas, con planos inclinados, que son un poquito más complejos por la trigonometría que tiene, pero son fáciles de resolver una vez que uno entiende bien la trigonometría básica, agregando lo de ángulos correspondientes y ángulos alternos internos. Cuando lo veamos justamente en el problema, se va a entender muy claramente. Y va a servir para futuros problemas también. Pero eso lo voy a mencionar cuando aparezca, no ahora, porque si no se va a armar una gran galleta, y creo que esto es lo mínimo necesario como para entender trigonometría y saberlo aplicar a un problema de física. Listo, perfecto. Bien, después, bueno, vendrían más problemas. Creo que mucho más, creo que el problema no pedía más otra cosa que esto. Bueno, sí, la fuerza de fricción es F por coseno de 37, bueno, hay que hacer la cuenta. El coseno de 37 con una calculadora lo calculo, lo multiplico por 20 y me da en Newton la fuerza. La fuerza que debería ser el piso sobre el cuerpo para evitar de que el cuerpo se mueva. O sea, la fuerza que debería ser el piso sobre el cuerpo para que se mueva, a velocidad constante. Dije que no se mueva, porque la fuerza de fricción siempre tiende a que no se mueva. Da 15,97. 15,9. Vale. Así que en ese caso tendría sentido, porque si fuese igual la fuerza no se movería, ¿no? Claro, bueno, la idea es que para que no se mueva el cuerpo, lo que debería suceder que la fuerza X debería ser menor que la fuerza de fricción. En todo caso, si la fuerza en X, que sería esta fuerza que está acá, no sobrepasa el valor de la fuerza de rozamiento o de fricción, y el cuerpo no se va a mover. Mínimamente debería cumplirse esto, que f de x sea igual a la fuerza de fricción, o f de x superior a esa fuerza de fricción. Si f de x es igual a esa fuerza de fricción, bueno, acá lo vemos, f de x menos f de r va a quedar 0. La aceleración va a ser 0, se va a mover a velocidad constante. Si la fuerza f de x supera a la fuerza de fricción, esto es mayor que esto, esta diferencia va a dar positiva. Y por lo tanto, si esta diferencia va a dar positiva, me va a quedar una aceleración positiva, me va a quedar una aceleración y el cuerpo no va a estar moviéndose a velocidad constante, sino va a estar acelerando. ¿Me explico? Sí, perfecto. Ahora, si la fuerza de fricción, la fuerza Fx que yo aplico, ¿no? Empujando el cuerpo, si esta fuerza Fx no supera a la fuerza de fricción y no se va a mover. Supongamos que esta fuerza de fricción es una fuerza de rozamiento estática. No hablé de rozamiento estático ni de rozamiento dinámico, pero sí en otro problema va a aparecer. Acá el problema habla tácitamente de una fuerza de rozamiento, una fuerza de fricción, pero no discrimina si es dinámica o estática. Bueno, habla de fuerza de fricción, que esta fuerza de fricción va a ser una fuerza de rozamiento dinámico en este problema porque el cuerpo se está moviendo, se está desplazando a una velocidad constante. La fuerza de rozamiento dinámico ya lo dice la palabra. Es la fuerza de fricción que hace la superficie sobre el cuerpo mientras el cuerpo se esté moviendo. En cambio, la fuerza de rozamiento estático es una fuerza que se opone al supuesto movimiento del cuerpo, ¿no? Pero cuando el cuerpo está estático, cuando el cuerpo está en reposo. Tendremos que hablar en otro video de eso, pero es interesante que cuando es fuerza de rozamiento estático el cuerpo está en reposo. Es una fuerza que hace de rozamiento, que hace el piso sobre el cuerpo para que éste no se mueva. Y el cuerpo está quieto. Por ejemplo, básicamente, así ya vamos terminando la exposición. Si yo tengo una mesa y la quiero correr, me va a costar correrla.
Al principio, cuando supongamos que es una mesa grande, pesada, considerable, y yo quiero correr la mesa, me cuesta correrla. Pero una vez que arrancó ya se desplaza, pero al principio como me cuesta moverla. Medio como cuando empujo, todavía no se movió. Después que empujo un poco más, y ahí empieza a moverse cuando empujo más. Pero en principio la primera fuerza que aplico, o la primera fuerza que aplico, la mesa no se mueve. Está atascada sobre el piso. Después cuando aumento la fuerza, sí empezó a moverse. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando agarro la mesa, empujo la mesa, empiezo a aplicar una mínima fuerza, una fuerza, digamos, una fuerza sobre la mesa, que no es suficiente como para poder arrastrar la mesa. Aumento la fuerza, todavía no se arrastra. Aumento la fuerza, todavía no se arrastra. Aumenté la fuerza y empezó a arrastrarse. Cuando apliqué esa fuerza, ¿no? Esa fuerza mínima necesaria para que se mueva la mesa, esa fuerza mínima que apliqué para que se mueva la mesa, no es otra cosa que la fuerza de rozamiento estática, que va a aparecer en los problemas con una fórmula que es el coeficiente de rozamiento estático por la normal. La normal es esta, la fuerza que hace la Tierra sobre el cuerpo. Es una fórmula. O sea, la fuerza mínima necesaria que yo debería hacerle a un cuerpo para poder moverlo va a ser igual al coeficiente de rozamiento estático por la normal, la fuerza que hace la Tierra sobre el cuerpo. Cuando aplico yo esa fuerza empieza a moverse. Pero todas las fuerzas de rozamiento estática que hace el piso sobre el cuerpo hasta que no se mueve, que son en sentido contrarios al supuesto empuje que yo le estoy haciendo, esas fuerzas de rozamiento son estáticas porque el cuerpo está estático. Recién cuando aplico esa fuerza mínima necesaria, que es el coeficiente de rozamiento estático por la normal, ahí empieza a moverse. Cuando empezó a moverse se está desplazando ya el cuerpo. Y cuando se está desplazando ya no existe más fuerza de rozamiento estático, existe lo que se llama la fuerza de fricción dinámica, la fuerza de rozamiento dinámico, que es el coeficiente de rozamiento dinámico por la normal. Bueno, esta fuerza de acá, el rozamiento es rozamiento dinámico, que es el coeficiente de rozamiento dinámico por la normal. Pero acá no se habla de coeficiente de rozamiento dinámico ni nada por el estilo, se habla de fuerza de fricción. Pero me adelanto que en otros problemas, cuando el cuerpo ya se esté moviendo, la fuerza de fricción, cuando el cuerpo se está moviendo, es de rozamiento dinámico, mientras la fuerza de fricción es estática cuando el cuerpo está en reposo y yo lo intento empujar y todavía no se mueve. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Eso lo vamos a ver en otros problemas. Me adelanto porque va a suceder. O sea, van a aparecer problemas donde aparezca la fuerza de rozamiento estática, la fuerza de rozamiento dinámica, y van a aparecer problemas también con planos inclinados, donde vamos a ver problemas de trigonometría y donde vamos a agregar un par más de conceptos de trigonometría que tienen que ver con ángulos alternos internos y ángulos correspondientes que van a servir mucho para procesar aquellos problemas complicados de ángulos con planos inclinados. Así que bueno, creo que ya estamos por hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna objeción respecto a todo esto? No, la verdad que estoy chocha porque, ya te digo, pude ver el tema de dónde venían el seno y el coseno, que la verdad que yo sé que en algún momento lo vi, pero no me acordaba. Y ahora puedo ver o sea, esta explicación que diste de qué era el seno, qué era el coseno, ahora lo puedo trasladar al dibujo, al diagrama. Sí, sí. Así que ahora ya está, como que siento que se me fue un peso encima. Bárbaro, bárbaro. Entonces, bueno, ya vamos a aplicar todas estas técnicas trigonométricas en otros problemas, vamos a agregar lo de alternos internos también en otros problemas con planos inclinados, donde es más complejo el tema de la parte de ángulos, que no es tan complejo, una vez que ya los procesas, ya después todos los problemas son iguales, son fáciles de procesar. Y lo de rozamiento estático y dinámico que quedé al final lo vamos a ver en otros problemas, pero valió la pena aclarar lo de rozamiento estático y dinámico porque a futuro lo vamos a aplicar muchísimo en los problemas que aparecen en la guía y en los exámenes. Así que bueno, dejo esto para la foto, así que bueno, nos estaríamos viendo en otra clase de dinámica, así que, o clase de lo que sea de física. Así que bueno,
intenten hacer problemas y ya veremos lo más complicado de dinámica, bueno, complicado, problemas más complejos como con planos inclinados, e introducir el tema de rozamiento estático y dinámico, que lo voy a volver a repetir, a pesar de que di, obviamente, la introducción y la diferencia de lo que es la fuerza de rozamiento estático y dinámico, que va a ser muy importante a la hora de realizar problemas de física. Así que bueno, nos veríamos en el próximo video. Así que me despido. Chau, chau.